Bendito sea el nombre de Jesús, damos la gloria y la honra a Dios porque Él es grande y poderoso, a Él sea toda la exaltación. Hace un momento de repente Dios daba una palabra a mi vida y me traía a mi mente, a mi corazón las siguientes frases. El disfraz del cristiano. Qué fácil se hace para muchos de nosotros cambiar nuestra identidad, nuestra personalidad, el tener que cambiar nuestras actitudes, el tener que cambiar nuestra forma de ser, el tener que incluso, Grime Suramahaya, demostrarle a los demás sinceridad, alegría, el tener que demostrarle a otros de repente actitudes que no tenemos en realidad. Para muchos de nosotros es fácil tener que demostrarle a alguien lo que nosotros no vivimos, lo que no somos. Hoy en día a través de las redes sociales podemos observar que más parece un concurso de belleza, un concurso de oratoria, en donde todo mundo anda buscando siempre que todo mundo le tenga que seguir. Las palabras pueden sonar bastante redundantes, pero en realidad esto así es. La mayoría de personas en las redes sociales andamos buscando cambiar hacia los demás, de repente nuestra propia personalidad. Muchos cambian hasta su forma de hablar, cambian su forma de vestir. Actuamos de una manera tan incorrecta hacia Dios que no nos damos cuenta, que más parece que estamos solamente queriendo que los demás nos tengan que ver bien, tengan que opinar muy bien de nosotros. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa realmente con lo que Dios Él está viendo, con lo que Él está observando y con lo que a Dios realmente nosotros le estamos siendo no gratos ante Él? O sea, ¿realmente importa o no importa la opinión de Dios? Habría que preguntarnos. Pero muchos de nosotros estamos cambiando de manera tan rápida nuestra propia personalidad. Muchos se han hecho y se han ido a opinar, a apoyar circunstancias y cosas de las cuales no son agradables y correctas ante los ojos de Dios. Por eso Dios me daba una palabra hace un momento y decía el disfraz del cristiano. Muchos de nosotros cambiamos nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, dependiendo el lugar, el momento y la persona, dependiendo el ambiente en el que estemos. Si estoy con personas que realmente pues tengo entera confianza y hasta me doy a la broma y hasta opino, hablo y hago cosas de las cuales parecen normales pero no son normales, voy a sentir, voy a creer que estoy en un ambiente correcto y que es normal, aun cuando las palabras, las frases y las cosas que estoy hablando con estas personas no sean las correctas. Pero ¿qué pasa cuando estoy cerca de personas en donde el ambiente y la confianza no es de la misma forma? Comienzo a mostrarme como una persona respetuosa, amable, como una persona que tiene una forma de hablar bastante correcta. Nosotros cambiamos nuestra personalidad de una manera tan rápida. Vuelvo y repito, en las redes sociales todo el mundo cambia de una manera radical su forma de vivir, su forma de actuar, y más parece que las familias son familias tan unidas solamente porque aparecen juntas o juntos en una fotografía. Aparecen de repente en un grupo familiar todos tomados de la mano y lo primero que se hace ver es que todos están en común unión, cuando en realidad esto no es así. El disfraz del cristiano realmente es algo que indica que nosotros nos cambiamos de personalidad constantemente. Si estamos en un ambiente, como lo dije hace un momento, de confianza, nosotros habremos de cambiar hasta nuestra forma de hablar. Pero si el ambiente en el que estamos no es de mucha confianza, pues nosotros nos vamos a moderar y vamos a comportarnos de una manera más mesurada, más respetuosa, más quietos. Realmente, amado hermano, hermana, en Cristo Jesús, hace un momento Dios me daba esta palabra bien clara para mi vida y me decía, mi Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué Dios me daba esta palabra? Porque muchos de nosotros cambiamos nuestra personalidad por agradar, por confiar y por quedar bien con los demás. Nosotros no podemos estar dependiendo ni tampoco podemos estar queriendo que los demás tengan que estar avalando o tengan que estar viendo a bien lo que hago o no. Esto sin razón de actuar con soberbia ni arrogancia.
Pero nosotros no podemos estar tomando una actitud diferente a la que originalmente nosotros debemos tener simplemente porque a alguien no le agrada o a alguien no le gusta la forma como actúo. La palabra de Dios es la que nos rige, la palabra de Dios es la que nos guía. Jesucristo es nuestro capitán, Él es el punto de referencia. Por lo tanto, recordemos algo muy importante: ¿qué opinión habrá de tener a bien alguien quien no anda conforme al Espíritu, sino conforme a la carne? ¿Habrá de opinar que estoy haciendo las cosas bien o correctas? Claro que no. Entonces, nosotros debemos autorregularnos, autosujetarnos a sí mismos a la palabra de Dios. Pero no cambiemos de disfraz continuamente. En la calle somos una cosa, en la iglesia otra, en la casa somos de otra forma, en Dramajaya, en el colegio, la escuela, en la universidad, en muchos lugares realmente estamos cambiando de manera tan, pero tan severa y tan radicalmente que muchas veces llegamos nosotros a ser maestros del disfraz. Ser maestro del disfraz indica que hasta puedo y debo dar sugerencias, consejos a los demás de cómo pueden cambiar sus actitudes, de cómo pueden moderar, de cómo pueden estar actuando de una manera distinta ante los demás según el momento, el lugar y la persona. Muchos de nosotros cambiamos hasta nuestra forma de actuar cuando estamos cerca de personas un poco más, un poco más tranquilas, que no se dan muchas veces a la broma, no se dan muchas veces a la inquietud, o no son personas realmente que compartan conmigo, están de acuerdo conmigo en la forma como yo actúo. De repente me vuelvo un poco más serio, más tranquilo, pero en realidad yo no lo soy así. Personas aún todavía siendo hijos e hijas de Dios, que de su boca salen palabras soeces, pero resulta que cuando están en medio de hermanos o hermanas o en medio de un tipo de persona que no tiene ese tipo de hablar, pues modera su forma de hablar. Nosotros no podemos estar sujetos a cambiar continuamente dependiendo en dónde estemos o con quién estemos o la circunstancia en la que estemos. Debemos ser sinceros, honestos para con Dios. No podemos estar cambiando de una manera tan radical sencillamente porque me debo adecuar a la condición de las personas. Eso sucede, eso pasa al igual como Dios lo ha revelado de aquellas personas que están sujetos a un patrón, a un jefe, y que cuando de repente estas personas están frente a sus jefes, a sus patronos, a sus encargados o encargadas, estas personas se dirigen de una manera tan mesurada, de una manera tan respetuosa y amable, y más parece que están en la condición de ser serviciales y obedientes a la voz de su jefe, de su encargado, supervisor o cualquiera que sea el título o nombre que tenga esta persona responsable. Pero resulta que cuando están o estamos muchas veces detrás de estas personas, comenzamos nosotros a conversar, a hablar muy mal de estas personas, las cuales son jefes, encargadas, supervisores o cualquier otro término que tengan. Nos referimos de una manera tan mal y hasta de una forma despectiva. Esto no tiene otro nombre, esto se llama hipocresía, y esto es algo de lo que nosotros realmente practicamos cotidianamente. Por eso Dios me daba esa palabra en cuanto al disfraz. El disfraz lo que indica prácticamente es que está ocultando la verdadera personalidad, aquella persona que porta ese disfraz. Muchos de nosotros nos ocultamos tras un disfraz. Estamos viviendo, estamos de repente pasando o están sucediendo situaciones en nuestra vida que lo que queremos aparentar, lo que queremos simular ante los demás es cosa diferente, distinta. Muchos de nosotros podemos estar mal en alguna majanda de Beslema, en alguna área de nuestra vida, pero ante la gente queremos simular y aparentar que todo anda bien, que todo está bien. Pero qué bien que esto fuera de esta forma, pero con Cristo, pero no, lo estamos haciendo según nuestra forma propia y según nuestra fuerza más allá y según nuestras propias fuerzas. Si realmente nosotros queremos demostrarle a la gente que estamos bien, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la necesidad, aún en medio de lo que estemos pasando, tenemos que demostrarlo con actitudes, pero actitudes que sean de manera continua. Pero cambiamos tan radicalmente y de una forma tan apresurada que, vuelvo y repito, nos volvemos maestros del disfraz.
Muchos de nosotros hasta aconsejamos a los demás de cómo deben verse, de cómo deben vestirse, de cómo deben andar, cómo deben hablar, cuando en realidad la personalidad de estas personas no es de esta forma, de esta manera. Queremos nosotros orientar, queremos guiar a otros en la forma misma que nosotros estamos siendo conducidos o nos estamos conduciendo. Y allí es donde se cumple lo que la palabra de Dios dice, un ciego guiando a otro ciego. Queremos nosotros verdaderamente hallar gracia ante los ojos de Dios, tenemos que tener una verdadera personalidad y no estar cambiándonos continuamente nuestra forma de ver ante los demás. Vuelvo y repito, ante las redes sociales es fácil hablar cualquier cosa. Hemos podido observar y nos podemos dar cuenta que en las redes sociales aquella persona que tiene conocimiento, vasto conocimiento en cuanto a la Biblia, por ejemplo, pone muchas cosas que hasta nos dejan con la boca abierta. Pero lamentablemente cuando Dios muestra, cuando Dios revela o cuando se da la oportunidad de que las cosas salen a la luz, lamentablemente la condición de esta persona viene a ser diferente. ¿Cuántos de nosotros hablamos muchas veces sobre el amor? Pero resulta que el disfraz que tenemos nosotros no es de amor, es de odio, resentimiento, amargura. ¿Cuántos de nosotros hablamos de la sinceridad, pero en realidad somos hipócritas? Allí estamos también cambiando nuestra personalidad y estamos teniendo un disfraz. La mayoría de personas actuamos muchas veces motivadas o conllevadas por los sentimientos, por las emociones o por otras personas. Son pocas y son raras las veces en las que nosotros actuamos propiamente o conduciéndonos por la guía y la voluntad de Dios. Hoy en día la gente no quiere realmente ser guiada por Dios, incluyendo cristianos, cristianas, no están de acuerdo o no quieren realmente estar siendo guiados por Dios, aunque en palabras todo el mundo dice esto: Señor, guíame, Señor, ayúdame, Señor, instrúyeme. Y así podemos usar muchas palabras que realmente son palabras mentirosas. Pero ¿hasta dónde realmente nos dejamos guiar por Dios? Cuando Dios de repente hay algo de lo que Él ve en mí o encuentra en mí y me exhorta y yo no lo quiero corregir, desde ahí yo ya no estoy queriendo ser guiado por Dios, dirigido por Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios me reprende, cuando el Espíritu Santo de Dios me está exhortando sobre algo que dije e hice o pensé o sentí, y yo no hago caso a esto de lo que Dios me está en ese momento reprendiendo, me está de repente exhortando, desde ahí yo no estoy siendo guiado por Dios. El ser guiado por Dios es tener que guardar, es tener que tener una sola personalidad. Y es una personalidad de temor, obediencia hacia Dios. Muchos de nosotros cambiamos nuestra personalidad de una manera, pero increíblemente tan rápida. Con algunas personas nos mostramos contentos, alegres, felices, pero con otras personas no queremos ni volverlas a ver, no queremos ni hablarles. Guardamos resentimiento, guardamos enojo para con los demás, sencillamente porque la persona no me agrada, me cae mal. Y si se nos nada más hay, si nos preguntan cuál es la razón, muchos no tenemos ni razón por qué alguna gente nos cae mal. Sencillamente me cae mal y punto, y ya. No me agrada. Nosotros no podemos estar actuando influenciados por sentimientos de los cuales no provienen de parte de Dios. Muchos, incluso por la poca comunión que tenemos, por el poco acercamiento que tenemos hacia Dios, no identificamos que muchas cosas de las que ocurren y pasan en nuestra vida, tanto sentimentalmente hablando, personalmente, laboral y en todas las áreas de nuestra vida, son influenciadas por potestades demoníacas. Pero nos cuesta creer esto, nos cuesta muchas veces aceptar esto. Cuando cambiamos de parecer de un momento a otro, cuando de repente estamos contentos, felices, en momentos, de repente, en segundos, minutos, cambiamos nuestras actitudes. Son actitudes influenciadas por demonios. Si nosotros tuviéramos un acercamiento, si tuviéramos realmente una relación mucho mayor, mejor con Dios, seguramente nuestra forma de actuar fuera una forma de actuar sincera, honesta y continua, perdurable. Pero como ya lo dije hace un momento, muchos de nosotros cambiamos tan rápido de opinión, de parecer,
que ya muchas veces la gente ya no sabe ni qué esperar de nosotros. Qué difícil es poder encontrar personas que realmente sean guiadas por Dios, guiados por Dios. Personas que realmente cuando se tenga que hablar con ellos o con ellas, le tengan que dar un consejo que sea un consejo que edifique y que le guíe realmente. Ahora en día todo mundo, las palabras, las frases que está utilizando son frases, términos seculares y que provienen prácticamente de una enseñanza, de una doctrina o de algo de lo cual yo aprendí personalmente de otra persona, pero no es de Usamaleja, Nama, aquí a la Mahaya, pero no en sí de parte de Dios. Pero ¿por qué no estamos siendo guiados por Dios? Sencillamente porque no nos dejamos guiar, esa es toda la respuesta. Si nosotros realmente tuviéramos, guardáramos en nuestro corazón sinceridad, amor y nos santificáramos para Dios día a día, realmente nosotros no tendríamos la necesidad de andar ocupando un disfraz. Pero ¿por qué tenemos que andar ocupando y utilizando disfraces? Porque ocultamos, porque tapamos, porque estamos muchas veces mintiendo sobre lo que somos, sobre lo que hacemos y sobre lo que decimos. Hablar bonito, hablar de una manera muy elocuente, hablar con sentido común, hablar con conocimiento, eso puede ser fácil para toda aquella persona que realmente tiene mucha retentiva, puede guardar mucha sabiduría, pero poco entendimiento. Dios, Él quiere que nosotros tengamos una sola personalidad. Dios, Él quiere que nosotros tengamos que actuar de una sola forma, y la forma como nosotros debemos actuar para con Dios no debe ser variante. Así como muchas veces nos portamos para con los demás, así muchas veces nos portamos con Dios. A Dios muchas veces le estamos prometiendo, le estamos ofreciendo muchas cosas de las que realmente nosotros estamos conscientes que no le vamos a cumplir. Pero ¿por qué no le vamos a cumplir? Porque no queremos poner un esfuerzo adicional al que nosotros muchas veces estamos haciendo. Hablar de Dios, hablar de la palabra de Dios, vuelvo y repito, para Masitama, que a la Mahanda, para todo aquel que es enseñado, para todo aquel que ha aprendido, para todo aquel que ha leído, se le puede hacer de una manera muy fácil hacerlo. Más cuando tiene herramientas y tiene un aprendizaje del cual se le ha instruido, se le ha enseñado el cómo debe predicar y cómo una mahaya y de qué manera hacerlo. El problema es, aún predicadores, evangelistas, estamos utilizando disfraces a cada momento, a cada instante, en donde se va, a donde de repente se les invita o a donde se nos invita, de repente nuestra personalidad cambia. Un día a un Ramajaya, a una persona se le invitó a predicar a un lugar en donde prácticamente la apariencia de este lugar era un lugar humilde, sencillo, de campo. Estas personas no tenían mucho, o por no decir casi nada que ofrecer a esta persona quien llegó a predicar, más que solamente ofrecerle una taza de café con un pan, y añadiendo y agregando más aún que este pan no era del agrado del gusto de este predicador, porque el pan que él comía era un pan distinto, diferente al que le ofrecieron. Este predicador esperaba ver que al salir del culto, del servicio, se le iba a acercar alguien, o el predicador Mahaya o el pastor, y le iba a dar una ofrenda. Pero resulta que esto no sucedió así. Amado hermano, hermana, muchos de nosotros podemos cambiar nuestra personalidad por interés. Cambiamos de disfraz por interés. Aquellas personas de repente que mira más allá, que mensual, por no decirlo más claramente, mes a mes, de repente están recibiendo remesas familiares, están recibiendo ayuda más allá, ayuda económica o algún aporte económico. Qué fácil se hace cambiarse el disfraz continuamente este tipo de personas. Cuando se está hablando, cuando se está diciendo muchas veces sobre la cantidad y sobre lo que corresponde a los datos que debe obtener la persona para poder solicitar o obtener el dinero que se le envía, nos mostramos de repente muy atentos.
nos mostramos muy interesados. Puedo pasar hablando largas horas con alguien quien me ha beneficiado o me está beneficiando con algo. Pero si es alguien que de repente no recibo nada, de quien no estoy obteniendo ningún beneficio, no me interesa ni hablar. Si es posible, no le correspondo las llamadas. Hay personas que somos de una forma tan, pero tan mal educadas, hablándolo ya de una manera secular, que ni como cristianos ni como cristianas realmente estamos dando el valor hacia el Evangelio. Muchos de nosotros estamos actuando con una gran hipocresía, estamos actuando con una gran falsedad, que según la forma, la manera y la condición de alguien, así es como yo doy el trato. Amigo, amiga, hermano y hermana, no nos cambiemos el disfraz y no usemos disfraces. Usemos una sola personalidad, la que tenemos, lo que somos. Y si nuestra personalidad no es la correcta y no es la mejor, pidamos a Dios que Él humille nuestra vida, que Él humille nuestro corazón y nosotros podamos realmente estar obteniendo una personalidad totalmente diferente, distinta. Que el Señor les bendiga en el nombre poderoso de Dios.